Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de este podcast. Mi nombre es Jennifer Mendoza y hoy me acompaña mi compañero Martín Salazar. ¿Qué tal, Jenny? Espero te encuentres bien. El objetivo de este episodio es brindarle todo el conocimiento y herramientas a nuestros oyentes acerca de estos temas que nos ocupan como sociedad. Todo esto de la mano de expertos que nos orientarán sobre los diversos aspectos que aquí se aborden. Vamos a hablar de Blancanieves y los 7 alienígenas. Blancanieves era una niña que vivía con su papá y su madrastra. El sueño de esta niña era ser cantante. Pero quería ser cantante sin tener un conocimiento alguno, lo cual su mamá, antes de que se aventurara a ser cantante, le quería aconsejar que se metiera a clases de canto o estudiara acerca de. Y es cuando decide salirse de su casa para empezar su travesía, pero se da cuenta que al conocer un grupo que ya estaba por separarse, le dicen que ocupa estudiar y ocupa tener una preparación, no solamente decir que sabe cantar. Y es cuando regresa a su casa decepcionada, contándole a su mamá, y ya es cuando empieza a estudiar, a enfocarse, vuelve a buscar a la banda, hace que se vuelvan a juntar y ya es cuando por fin empiezan a tocar. Ella tocaba el piano y cuando ella vio el letrero de que los 7 alienígenas buscaban cantantes, la banda ya estaba separada. Entonces después de eso ya los volvió a juntar, bueno, hizo que se volvieran a juntar para poder cantar juntos en una banda. Blancanieves y los 7 alienígenas. Este cuento nos deja como lección que debemos de seguir nuestros sueños y convicciones, pero siempre esforzándonos en invirtiendo en nuestra educación de manera formal y concreta. Que no podemos ir por la vida creyendo que las cosas se darán fácil si no nos preparamos y nos hacemos responsables de nuestra vida académica y profesional. La educación formal es un proceso sistemático y estructurado de enseñanza y aprendizaje. Que se imparten en instituciones educativas importantes tales como centros de educación, universidad, bachilleratos y escuelas primarias. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro tema, que es la educación formal. Estamos aquí con la licenciada en psicología, que actualmente está cursando aquí en la misma institución de Colima su maestría. Diana, pues te damos la bienvenida a nuestro podcast. Diana, pues es un placer tenerte aquí y pues hablar de este tema tan importante que es la educación formal.
Siguiendo con el podcast, maestra, la siguiente pregunta es, ¿cómo se puede fomentar la motivación y el interés de los estudiantes en el proceso del aprendizaje? Híjole, yo creo que si me voy a edades, por ejemplo, con los niños, lo puedo dividir así. Con los niños funcionan mucho los juegos. La motivación del aprendizaje o para el aprendizaje depende, como que hay 3 factores, ¿no? Uno que es el maestro, otro que es el alumno y otro es el entorno donde se está desarrollando. Entonces, si hay una materia, por ejemplo, que al niño, vamos a pensar en niños, primero, no le gusta, pues a lo mejor no va a poner atención, ¿sí? Entonces, si hay, por ejemplo, el maestro que no, digamos, nos vamos a la parte tradicionalista, en donde el maestro tiene un pizarrón y entonces pone los contenidos y les dice, tienes 5 minutos para anotarlo. Exactamente. Entonces el alumno pues se ve más presionado y no disfruta. Creo que uno de los grandes cambios que pudiera haber en la educación es eso, que nos enfoquemos en que el alumno disfrute el contenido, porque entonces al momento de disfrutarlo, pues el alumno va a poner atención. Y, o sea, me centré en niños, pero también pasa con universitarios, ¿no? Por ejemplo, yo que trabajo con estudiantes de licenciatura, de pronto el sacar juegos es como, ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos a ver este contenido de emociones a través de los juegos? Y para mí eso es algo bien, bien importante, que se empiece, a diversificar el cómo se trabaja, porque estos métodos tradicionalistas, la verdad, para mí en lo personal, deben de quedar atrás si queremos lograr que el aprendizaje sea significativo en el estudiante. El aprendizaje significativo va a que el estudiante vea que ese contenido que está viendo le sirva para después. No nada más aprenda matemáticas porque tiene que aprender matemáticas. Sí, claro, a veces nos cuestionamos mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en la prepa viendo derivadas y todo eso, digo, pues no voy a ir a pedir una derivada de tortillas a la tienda, pero sí que lo vean como que esto me va a servir por si yo quiero continuar mi formación académica en una licenciatura que implique tener matemáticas, o si quiero ayudar a alguien, o si tengo hermanos, pues me va a ayudar. Y creo que eso es importante, empezar a darle al estudiantado las herramientas para que el aprendizaje lo vea de esa manera, o los contenidos para que el aprendizaje se interiorice. Y es algo que estamos dejando un poco de lado. Y sí creo que como maestros y los que se preparan como maestros tienen que empezar a ver nuevas técnicas para poder llegarle al estudiante, que puede ser muy complicado también. Sí, entonces tiene que haber como modalidades más actuales para que ya sea cualquier estudiante de cualquier edad se interese más en la carrera, como usted menciona, ¿verdad? Es correcto. Porque sí, a un niño chiquito con la modalidad tradicional, pues no le va a llamar la atención aprender. Ocupas buscar el modo de hacerlo enseñar viendo sus tipo, ¿cómo se puede decir? Sí, lo que a él le gusta. Ajá. Para mí eso sería como lo primordial. Si yo, por ejemplo, sé de un juego que le gusta a mis alumnos, pues entonces a lo mejor con ese juego hago modificaciones para poder darles el contenido de la materia, ¿no? Pensando en niños chiquitos, pues por ejemplo en primaria tienen una maestra para todas las materias. Entonces, ok, ¿cómo le va a hacer esa maestra para que esta materia o para que todas las materias les genere algo? Entonces creo que eso sería como la base. Muy bien. Y pasando a la siguiente pregunta, ¿qué papel juegan los docentes en la educación formal y cómo pueden mejorar su práctica docente? Híjole, para mí sí juegan un papel muy, muy importante. Claro que otro también depende del alumno, pero vamos, el docente es quien le brinda al estudiante todo el conocimiento que él o ella tiene, ¿sí? No, los docentes no somos expertos, también hay cosas que decimos, ay, eso no lo sé, pero es como, bueno, te lo investigo y lo hablamos la siguiente clase. Entonces, para mí sí tiene un papel muy importante, fundamental, y que también el estudiante, para mí, algo muy importante es que el estudiante pueda ver en su maestro un modelo a seguir. Si nosotros nos enfocamos en construirnos a nosotros mismos como maestros, lo hablo desde mi caso, que soy maestra, que el estudiante vea una figura de confianza, una figura como que ya la maestra hace esto, pero entonces implementa juegos, pero entonces le entra el rollo de la tecnología, pero entonces hace proyectos sociales y me inspira a ser mejor. Yo creo que el docente está cumpliendo al 100%. En mi caso, yo estaría cumpliendo con lo que para mí significa ser docente. Entiendo que la sociedad anteriormente, pues un maestro era el que te aventaba el borrador en la cabeza o te sacaba con los libros y te ponía así en el sol, y eso tiene que ir cambiando, porque desgraciadamente me he enterado de casos que siguen existiendo esos maestros. Sí, no ayudan mucho eso. No, lejos de
que el niño vaya contento a la escuela, es como, no quiero ir porque me van a volver a pegar con el borrador. Entonces, creo que eso sí debe de cambiar y por eso creo que el docente es un papel importante. Muy bien. Y ya concluyendo con la última pregunta, ¿cómo se pueden abordar los problemas de la desigualdad en el acceso de la educación formal? Híjole, yo creo que es un tema bien complicado porque nosotros estamos en un contexto como de ciudad, como de que tenemos al alcance muchas cosas, que si nos vamos a una comunidad, a lo mejor en la misma comunidad solamente hay kinder y primaria. Y entonces la educación formal que abarca hasta la secundaria, pues ya no se va a cumplir, porque en la comunidad no hay una secundaria. Y tristemente los mismos maestros de esas escuelas o los papás o los mismos alumnos dicen, no, pues yo nomás voy a estudiar hasta la primaria. ¿Por qué? Porque no tengo forma económica como para moverme y buscar una secundaria. O inclusive los papás, ¿no? Esta parte de la desigualdad pues nace mucho también de la sociedad, de los papás, del ambiente. Los papás dicen, no, es que tú te vas a ir a trabajar al campo conmigo. Tú terminas la primaria y te vas al campo a trabajar. Por más que el estudiante diga, no, es que yo quiero seguir estudiando, pues es que no hay dinero, ¿no? Entonces, sí es una brecha como muy grande y creo que debemos de trabajar en proyectos que nos permitieran incluir a esos estudiantes en la educación formal, al menos hasta un nivel de secundaria, ¿no? Porque también pues genera un costo y todo esto, que o sea, obviamente lo ideal sería que todos, como lo mencionábamos en la otra parte de la entrevista, que todos pudiéramos acceder a la educación formal hasta licenciatura para construir una sociedad mejor y más preparada. Pero sabemos que no siempre va a ser así. Entonces, a lo mejor, no sé, estoy hablando mucho a lo grande, pero que el sistema educativo pudiera proporcionar espacios donde a lo mejor si tú quieres no una secundaria, pero donde aprendan un oficio, ¿no? Porque también la gente del campo es súper importante para el desarrollo de la sociedad. Pero, ¿qué pasaría si están más preparados? Y, o sea, sí creo que la educación formal es un tema de desigualdad también. No toda la gente estudia una licenciatura, no todas las personas una maestría, un doctorado, o sea, porque también tiene un costo. Entonces, sí creo que hay una desigualdad, pero ojalá, ¿no? En un futuro no lejano y que no fuera como que tan lejos de lo que escuchamos o de lo que leemos en algo idóneo, se pudieran abrir esos espacios para que más gente se incluya. Hemos llegado al final del bloque. Muchas gracias, maestra Diana, por estar para nosotros, darnos su tiempo y resolver nuestras dudas. ¿Quisieras comentar algo más, Jenny? No, pues también lo mismo agradecerle que respondió las preguntas de este tema tan importante, que es algo que yo creo que toda la sociedad lo tenemos que saber, y muchas gracias, de verdad. No, de que a mí me gustó mucho haber platicado con ustedes. Yo espero que trabajemos en esta sociedad un poco más, ustedes como maestros en formación, entonces vamos hacia allá, vamos caminando y confío que nos espera un buen futuro. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, gracias a usted. La población de 3 a 17 años que recibió apoyo para sus actividades escolares, 57.6% refirió un tiempo de
5 a 11 horas a la semana, 22.4% de 2 a 4 horas, el 14.6% de 12 o más horas a la semana. Nuestra frase del día de hoy es de Nelson Mandela, que es: la educación es la llave del éxito. La educación formal es necesaria y es importante para los estudiantes y deben de tener desafíos para que puedan tocar diferentes áreas de su vida cotidiana. Mejorar la calidad y las oportunidades. Con esto damos por concluido nuestro podcast. Gracias por escuchar nuestro episodio. Agradecemos a todos y agradecemos a la maestra por darnos su tiempo.